Vamos a empezar definiendo ciertas cuestiones. Por supuesto, todo tiene que ver con la pandemia y sobre eso es lo que vamos a hablar en términos generales. En este caso, la diferencia entre lo que es un desastre y lo que es una catástrofe. ¿Hay una diferencia sobre eso? Sí, exactamente, hay una diferencia fundamental. Una catástrofe puede ser una catástrofe de tipo natural, como un tsunami, una erupción volcánica, un terremoto, o puede ser una catástrofe producida por el ser humano, como una guerra o un acontecimiento nuclear, etc. En este caso hablamos de una catástrofe natural, aparentemente que pasó el virus del COVID-19, bueno, del murciélago al humano, de forma natural. Esperemos que no haya sido manipulación humana, pero lo que fuere es una catástrofe porque es lo que ha acontecido. La gran diferencia que tenemos es la catástrofe es el hecho en sí, el desastre en realidad es cuando no podés contener la catástrofe, cuando las consecuencias de esa catástrofe son tan terribles que te desbordan humanitariamente, como por ejemplo lo que estamos haciendo con respecto a achatar esa famosa curva de contagio. ¿Para qué? Para que de la catástrofe no se convierta en un desastre y no se pueda llegar con la cantidad de camas y respiradores que se necesita con los pacientes que así lo requieran. ¿Está bien entonces la disposición de esta cuarentena, como la estamos cumpliendo en Formosa? Bueno, sabemos que llevamos adelante esta situación sanitaria óptima, excelente si se quiere, en el sentido de que no tenemos casos confirmados de COVID-19, pero además esta pandemia plantea muchas otras situaciones, entre ellas un trastorno. Vamos a hablar del trastorno. Hay un trastorno, una diferencia también, y eso quería definir con usted, lo del trastorno agudo y el trastorno postraumático. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad es cuestión de tiempo. El agudo es al principio, 3 días posteriores al hecho, por ejemplo, un accidente de tránsito, hasta el mes es agudo. Si continúa es postraumático. En este caso fue difícil de definir porque es en proceso el acontecimiento, digamos. Si sigue la catástrofe, entonces es un estrés que hoy es agudo y el día de mañana se puede transformar con el paso del tiempo en crónico. Se cronifica algo que es por el paso del tiempo. Hasta ahora lo ponemos como un estrés agudo porque son los primeros tiempos, y donde está lo que dice el DSM-5, que es el manual de los estadísticos de los desórdenes mentales que utilizamos para hacer los diagnósticos, es esta exposición a la muerte o una lesión grave o una violencia sexual real o una amenaza realizada a alguien. Pero la experiencia es en primera persona del suceso traumático o una presencia directa de sucesos ocurridos a otras personas. Cuando uno presencia algo, digamos, una situación que le ocurre a otro, pero lo ve y le afecta, por supuesto. Exactamente, cuando puede ser también de un conocido o de un familiar medianamente cercano. Lo que pasa es que la cuestión acá es que lo estamos padeciendo todos al mismo tiempo. O sea, no es solamente a una persona específica, sino a todos. En diferente medida, no es lo mismo una persona que perdió un familiar por el COVID-19 al que se contagió y se curó, o los que no nos contagiamos. O sea, cada uno lo vivencia de una manera diferente. Lo que sí sabemos es que si no cumplimos con la cuarentena y nos contagiamos, nos morimos. O sea, existen muchas probabilidades de morirse, vamos a decirlo así. Claro. Más allá de la edad, hay personas que son más jóvenes y que se mueren, y bueno, hay algunos que siendo más adultos mayores también sobreviven. O sea que tampoco es que es una garantía que por la edad solamente se puede medir, ¿no? O sea, es complicado. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno agudo al cual hacemos referencia? Bueno, vos tenés síntomas que tienen que ver con recuerdos y pensamientos recurrentes negativos, angustiosos, que permanentemente están en tu cabeza y que son muy difíciles de desalojar, de pensar en algo positivo. Obviamente que está siendo reforzado, ¿por qué? Porque todo el tiempo nos estamos informando y la sobreexposición a noticias hacen que sean peores los síntomas. Pero el malestar en general psicológico es displacentero, ya sea tanto en síntomas que tienen que ver con el contenido de nuestros pensamientos, como también síntomas físicos, Karen, que muchas veces repercuten en nuestro organismo,
como una contractura, un colon irritable, donde hay una gastritis, o sea, más allá de las patologías de base, que una persona puede tener artrosis y tener un dolor de cuello, a tener una supercontractura o mucha acidez al que tiene acidez. En fin, cada uno puede tener cierta sintomatología física y mental referido obviamente a cada personalidad, ¿no? Claro, personalidad, cada cómo lo tramita física cada que uno, uno tiene, exactamente, psicológica. o sea, la idiosincrasia. Hay personas que tienen mayor resiliencia, mayor capacidad de adaptarse y de sobreponerse, pero también hay una cosa, Karen, porque pasa lo siguiente: nadie puede sostener en el tiempo una cantidad de estrés demasiado grande, digamos. O sea, claro, vos podés sostenerte un tiempo, pero llega un momento que si se eterniza, si se cronifica, es muy difícil, a la larga, a la corta, por más que tengas una personalidad sana, que no tengan estos síntomas como alteración del sueño, esta evitación de ciertas situaciones. Esta también, obviamente vamos a decirlo, esta ira, que es parte después de la negación, hay procesos de un duelo, y está la ira presente, la agresividad, ya sea verbal, física, psicológica, en fin, hay un montón de formas de expresar este descontento, este sentirse mal, y bueno, hay gente que le toca la cuarentena con familiares, donde es muy difícil sostener, sobre todo personas, porque vemos esto, vamos a diferenciar, las personas que estaban haciendo un tratamiento psicoterapéutico que en gran porcentaje lo han discontinuado, lo han dejado, claro, más allá de que algunas personas se manejen con videollamada y demás, pero en general, si bien seguimos recibiendo consultas, pero muchas veces los pacientes no tienen la adherencia todavía al tratamiento así de forma remota. Claro. Eso es una realidad. Y por el otro lado, otra realidad es que hay personas que necesitan los primeros auxilios psicológicos, como marca la OMS, que tiene su protocolo y nos habla que no es terapia, digamos, que es vos te sentís mal y recurrís a unos primeros auxilios psicológicos, a alguien que te asiste psicológicamente, pero que no se sostiene en el tiempo de la terapia. Bueno, esto ha hecho que algunas provincias, algunos distritos, hayan habilitado diferentes medios para que las personas puedan hacer estos primeros auxilios psicológicos. Eso no sé si todos lo saben, pero es importante saberlo. Y también es importante que las personas que estaban haciendo un tratamiento, que continúen con su tratamiento, porque si no, están en riesgo ellos mismos y otras personas. Sobre todo también que está todavía en Argentina medio complicado el tema de las recetas digitales, las personas que reciben medicación neuropsiquiátrica, psiquiátrica, neurológica, bueno, en fin, todas que necesitas una receta doble. Entonces, tomarte un psicotrópico que ya te lo prescribieron, pero que no tenés acceso a la receta, discontinuar eso es muy peligroso. Aparece mucho esto de la sintomatología respecto de la negatividad, ¿no? Y esto de ver permanentemente situaciones que tengan que ver con información. Al principio, sobre todo, me parece, y aún hoy continúa el hecho del dormir mal, ¿no? Hemos perdido el sueño, hemos cambiado la forma de dormir, aparecen los sueños también, todo ese tipo de cuestiones yo, digamos, sé que han aparecido. Usted desde su ámbito, ¿cómo es buena la observación que haces. Es cierto que la gente está soñando mucho con este tipo de cuestiones o sueños catastróficos o angustiosos. Es normal porque lo que sucede es que los sueños se nutren de un contenido en parte de la actividad diaria y todos los días el acceso a la información de que murió no sé cuánta gente en tal lugar, que Ecuador, Estados Unidos, demás, hacen que se sobresature el cerebro y el cerebro va tramitando durante el sueño, entre otras cosas, con ese escenario. Después habrá contenidos internos, por supuesto, pero el escenario es del COVID-19, o sea que es esperable que haya ese tipo de sueños. Y también es esperable que haya algunos síntomas disociativos, Karen. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la persona empieza a sentir que el tiempo no pasa, cuando lo que yo siento y lo que acontece externamente no van de la mano, ¿sí? Entonces siento que el tiempo no pasa más, o que pasa muy rápido, o que lo tengo alterado el ritmo cronobiológico de estar vigil,
despierto durante el día y dormir durante la noche. Se va alterando el ritmo circadiano. Entonces se da vuelta a esto. Por ahí es algo esperable que suceda esto, ¿no? Bueno, vamos a continuar hablando, por supuesto, con el licenciado Belisario Arévalo, que tuvo la amabilidad de venir a visitarnos y tratar estos temas que sé que a ustedes allí en casa les interesan. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque, así que quédense allí, ya volvemos.